Bien, mañana se conoce el índice de inflación. Algunos hablan de 9.1, el 9.57 dio el del Centro de Almaceneros de la provincia de Córdoba. ¿Y qué va a recibir con este índice de inflación el próximo gobierno? Alfredo Blanco y su palabra. ¿Qué hace Alfredo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Sí, mañana se va a conocer el índice. Obviamente la estrategia del gobierno es, por usar aquella frase que ya usé una vez, tratar de estabilizar la inestabilidad. Es decir, ya estamos en un régimen de alta inflación y va a tratar de que no se genere un fenómeno más grave aún, pero la batalla contra la inestabilidad del nivel general de precios ya está perdida, obviamente, ¿no? Entonces, como estamos en pleno proceso electoral, ya digamos en la recta final, empiezan a surgir los análisis de, bueno, ¿y qué va a recibir el próximo gobierno? Esto que decías. Y si lo que va a recibir es peor de lo que recibió Alberto o es peor de lo que recibió en su momento Macri cuando terminaba el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, el problema cuando estamos en periodo electoral es que los juicios y las evaluaciones obviamente están sesgadas por la necesidad política. Y no está mal que eso sea así, pero eso puede hacer perder de vista la objetividad que hace falta si uno realmente está pensando en la resolución de los problemas económicos que tiene la Argentina, ¿no? Entonces, te voy a mostrar unos numeritos. Mirá, esas son el problema que lo desvela Massa. En la columna pasada, la semana pasada, la columna que yo hice decía ¿dónde hay un mango viejo Gómez? Aquella vieja canción. Y es lo que hacía Massa, iba a buscar a China, ahora está tratando de remontar una renegociación compleja con el fondo, pero básicamente porque, bueno, el banco... ¿Viste lo que dijo el Financial Times? Claro, bueno... Tan desesperado. Bueno, pero lo que sucede es que por las medidas estas que fue adoptando de dar un tipo de cambio especial para determinada actividad, como fue para el complejo sojero, bueno, funcionan una semana, pero de todos modos las reservas se siguen yendo, ¿no es cierto? 2.300, ¿no? Claro, acá tenés, digamos, cuando se iba Cristina Fernández de Kirchner y asumía Macri, en realidad estas son reservas brutas, ¿no? Y se dice que en aquel momento ya las reservas netas, por decir que se le quita la parte de los dólares que son del sistema financiero, que son en realidad de los depositantes y que los bancos lo tienen encajado en el Banco Central, que ya eran negativas, se dice, cuando se fue Cristina Fernández de Kirchner en 2015. Las brutas eran 24.862 millones de dólares. Cuando se fue Macri, las reservas eran 43.785. Y cuando ahora, digamos al 7 de junio, hace unos días, las reservas brutas están en 32.700 y se dice que, bueno, las netas están casi en cero. Entonces lo primero que podríamos decir es que obviamente el próximo gobierno, y sea cual fuera el signo político, digamos, de ese gobierno, se va a encontrar con una situación complicada de las reservas, muy complicada, porque, pero quizás alguien podría decir, bueno, no tan complicada como la que dejó Cristina Fernández de Kirchner, pero lo concreto es que ahí hay un problema realmente grave. El otro problema grave obviamente es la inflación, ¿no es cierto? Vos recién mencionabas que cuando se conozca el índice de mañana es una pésima noticia obviamente para el gobierno. En esta placa tenés cuánto fue la inflación de los últimos 12 meses, el mes que se iba Macri y el mes que llegaba Macri y el mes que se iba Macri. El 31 de diciembre de 2015, es decir, recién asumido Macri, los últimos 12 meses la inflación había sido 18,5%. Cuando se fue a fin del 2019, Macri, la inflación que le dejó a Alberto era 53%, de los últimos 12 meses, ¿no es cierto?, el porcentaje. Y bueno, ahora los últimos 12 meses, acá está el 30 de abril, ¿no es cierto?, ya vamos a conocer seguramente el otro índice, pero tomemos simplemente está en 100%. Doble. Claramente la situación es mucho más complicada que ya la situación complicada que había recibido el gobierno anterior. En esto parece ser cierto lo que dicen algunos de los economistas de Juntos por el Cambio, que dicen, bueno, vamos a recibir una situación que es más difícil
que la que recibieron cuando asumieron en 2015. En la siguiente placa está la base monetaria, es decir, la cantidad de dinero. Por supuesto, nosotros esto lo hemos visto, estos números en otra oportunidad, y si uno, cuando discutíamos sobre la dolarización, Sí. y decíamos, bueno, aparte de esto hay que sumar, obviamente, el monto en la ELIX y hay que sumar Sí. los pases, pero simplemente para mostrar la base monetaria. En 2015, que todavía tenía cierto valor aquel billete que se ve poco ahí, Sí. el de Eva Perón, de 100, era 621 mil millones. Ya pasamos a 1,7 billón hacia el final, ya teníamos el hornero, Sí. que además se volaba rápido de las manos, ¿no? Y que se vuela todavía rápido. Y acá tenemos el billete que seguramente usted, Fonseca, ya debe tener varios de ellos, No tengo ninguno. que ese es el nivel que al 8 de junio tiene la base monetaria. Entonces, primer problema que tiene la reserva, segundo problema que tiene muy grave, seguramente va a ser el problema de la inflación, y eso no está alejado de este problema monetario, ¿no? A lo cual habría que sumarle aproximadamente unos 12 billones más, que son las LELIQ más los pases del Banco Central. 15 billones. Ya 15 está en billones 15 ahora, billones. claro, Está exactamente. en 15 Y billones. si sumás con 5 acá, da una idea de la magnitud del problema monetario, ¿no? Eso no está separado del problema fiscal, que existe un problema fiscal serio. Pero vamos a ver otra placa, que es la del dólar. ¿Está atrasado o no está atrasado? Todo el mundo tiene la sensación de que el dólar está barato. Si uno mira y hace que el dólar de cuando se unificó el mercado cambiario el 15 de diciembre de 2015 lo hacemos igual a 100, bueno, cuando lo recibió Macri, antes de unificar el mercado cambiario, el dólar estaba atrasado un 26%, daba 74. Cuando lo dejó en realidad un tipo de cambio alto, relativamente 123. alto, 23% arriba. Y ahora está 4% abajo. La pregunta es, ¿pero por qué la gente tiene la sensación de que está atrasado el dólar si el tipo de cambio real multilateral, haciendo que el dólar del momento en que se unificó el mercado cambiario fuera igual a 100, da 96? Lo que pasa es que para el productor, el dólar relevante, además de ser el dólar en términos reales, es el dólar efectivo, porque a eso le sacan la retención. Claro. Sabemos que con el dólar tiene un problema que se refleja en una brecha gigantesca, una brecha del 100%, y la discusión con el Fondo Monetario tiene que ver con pedirle al fondo que autorice a que use alguna parte de las reservas y de algún dinero, algunos dólares, para tratar de estabilizar un poco el mercado cambiario. No sé si tenemos otra placa, que es esta, que es cómo fue la deuda, que es una discusión que hay, si se ha endeudado o no se ha endeudado. Bueno, allí tenés en millones de dólares, la deuda que dejó Cristina fueron 240 mil millones de dólares, la que dejó Macri fueron 323 mil, y la que tiene ahora, a fin del año pasado, ¿no? Ahora tiene más, es de 396 mil millones. Resumiendo entonces, y con esto termino, el problema del próximo gobierno, sin lugar a dudas, es muy serio, ¿no? Es muy serio. No da lugar a recetas demasiado fáciles, que fue un error del gobierno de Macri cuando dijo, bueno, el tema de la inflación es un tema que se resuelve fácilmente. Y de hecho, pasó de tener una inflación que había recibido en el 20%, la pasó al 50%, ¿no? Es un problema sumamente complejo y todavía falta ver de aquí al momento en que asuman las nuevas autoridades, insisto, sean del signo político que sean, nada hace pensar que la situación pueda mejorar significativamente. De manera tal que, mirando a nuestros próximos meses y al próximo año, nos esperan situaciones muy duras y lo único que podemos desear es que exista la suficiente capacidad de gestión y de visión para intentar resolver este problema, que finalmente no es otra cosa que un punto más de una declinación importante que hace décadas tiene la Argentina. Yo te decía de 15 billones de la ELIC, que devengan cerca de 1.000 millones, de 1 billón de intereses. Claro. Quiere decir de que si esto se proyecta así en forma lineal,
vamos a tener cerca de 20 billones, sí. 22 billones cerca del mes de diciembre. Sí, sí. Bueno, seguramente en algún momento, además de tener un programa integral para tratar de resolver estos problemas, Argentina va a hacer una reforma monetaria. ¿Vos creés? Yo creo que este billete de 2.000 pesos que hemos visto no va a vivir mucho tiempo antes que tengamos una reforma monetaria. Y ya tiene 10%, 20% menos. Quizás, sí, por lo menos. Por lo menos. Sí. Nos vemos la semana que viene. La semana que viene nos vemos.